Es un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes esta mañana y poder compartir la palabra del Señor. Creo que hemos pasado un bonito tiempo y lo hemos disfrutado mucho. Estamos gozosos por ello y por todo lo que el Señor está haciendo en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones. Creo firmemente que el Señor ha sido muy directo en medio de todo lo que ha venido hablando a nosotros estos días con respecto a la cruz, con respecto a todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Hemos estado escuchando las diferentes pláticas y pues alabado sea el Señor que me tomaron la tercera parte de mis notas, pero vamos a intentar el poder compartirles un poco. Se decía que en el Antiguo Testamento la cruz era un símbolo de vergüenza y humillación. Y eso es algo que sigue siendo para la gente del mundo eso. Porque podíamos nosotros ver en el Antiguo Testamento, como bien se decía, que Roma lo utilizó como un instrumento de tortura y ejecución. También era generalmente situado en la entrada de los pueblos que se utilizaba para exponer a los reos a la vergüenza pública. Y las cabezas de los ajuiciados para que sirvieran de escarmiento. Eso es algo tremendo. ¿Cómo lo podemos nosotros ver a la luz de las Escrituras? Para los judíos, aparte de todo, era una señal de maldición. Y lo pudiéramos ver en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios. Capítulo 21, versículo 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Cómo nosotros podemos ver la situación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en medio de padecer por nosotros los pecadores? Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, aparte de que era día de reposo cuando fue crucificado, cuando Él murió en la cruz, también era maldito en el Antiguo Testamento. Y podemos nosotros ver cómo esa maldición se estaba convirtiendo en una bendición para nosotros los pecadores. ¿Cómo podemos nosotros ver lo que era una maldición estaba siendo para bendición para nosotros en este tiempo? Y vemos Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia: Cristo nos redimió. ¿En dónde? En la cruz. De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Es interesante cómo
nosotros podemos ver a la luz de la palabra lo que está sucediendo. Y podemos ver que el peldaño más bajo de la humillación de nuestro Señor Jesucristo fue que soportó la muerte y muerte de cruz. ¿Por quién? Por nosotros, los pecadores. Para darnos esa grande oportunidad, porque ya no había oportunidad. Nos esperaba el infierno a todos. Y es algo que nosotros debemos de dar valor cada día. Que no se nos olvide lo que el Señor hizo por nosotros. Cómo Dios nos da ese gran privilegio a través de su Hijo de ser llamados hijos de Dios. Oye, ¿dónde? Alguien me dijo una ocasión, yo no le pedí a Cristo que fuera a la cruz, pero el Padre lo permitió por amor a ti y por amor a mí. Punto. Son decisiones las que van a determinar nuestro destino. Porque pudiéramos decir, nosotros somos hijos de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, o hay alguno que no lo sea, pero es importante. Como hijos de Dios tenemos que valorar todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque Él lo hizo por amor, por obediencia al Padre. Y es algo importante, como bien decía nuestro pastor el día de ayer. Siempre el mensaje de la cruz va a ser un tropezadero. No va a ser aceptado por muchos. El mensaje de la cruz, como bien lo decíamos el día de ayer, lo decía el pastor en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los gentiles ciertamente tropezadero y para los judíos, ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Decía el pastor el día de ayer, los judíos piden señales, los griegos sabiduría. Eso es lo que encontramos allá afuera. La gente anda buscando tantas cosas menos al Cristo crucificado, menos la cruz de Cristo, porque no es cómodo, no vende. La gente dice que si nosotros estamos en una situación difícil en medio de nuestra vida, es que el diablo tiene control sobre nosotros. Están locos. Porque Dios permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles, críticas, para pulir nuestras vidas. Tiene que ver con llevar la cruz. Tiene que ver con padecer por causa de Jesucristo. Tiene que ver con el evangelio. El evangelio sin la cruz no es evangelio. No es evangelio. Tiene que ver con morir. Tiene que ver con tomar nuestra cruz y caminar. Cada uno de nosotros, como lo decía pastor, tenemos que tomar nuestra cruz y caminar. Caminar. ¿Y sabe algo? La cruz no se baja hasta llegar al final. Eso es importante porque nosotros necesitamos día a día, en medio de la vida, mantenernos firmes, caminando con nuestra cruz. Podíamos pensar,
muchas historias, situaciones. Decíamos ayer, Iván está allá estamos allá en la orilla del río y le decía al pastor, oye, estás allá en la hamaca y todo eso. Estábamos así con vista al río, muy padre todo, ¿sí? Le digo al pastor, es que está sufriendo por Cristo. Eso no tiene nada que ver, por supuesto. Padecer por Cristo es cuando tú estás frente a alguien compartiendo el evangelio y que esa persona se levanta contra ti y te maldice y quizá te golpee, te escupa. ¿A alguien le han hecho eso por aquí? Yo creo que es importante porque realmente pudiéramos ver muchas situaciones que se pudieran presentar en el caminar. Había un hombre por la parte de aquí arribita de la sierra que predicaba el evangelio con todo. Le hablaba acerca de la cruz y llegó alguien y le dijo, ¿sigues predicando eso? Y vas a saber lo que te va a pasar. Él siguió predicando. Y llegó un hombre con un leño, como dicen en mi rancho, y le golpeó en la cabeza. Cayó el predicador y luego se levanta y sigue predicando a Cristo. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos ver como algo por padecer, por llevar la cruz. Pero es importante. Toda situación difícil que tú y yo enfrentemos por causa del evangelio, toda situación, tenemos al Señor fortaleciéndonos. Tenemos al Señor ayudándonos en medio de la prueba. Cualquier situación que sea. Cualquiera. Tú y yo somos llamados para morir a nosotros mismos. Si nosotros no morimos a nosotros mismos, olvidémonos de la eternidad. Tenemos que morir y perseverar en eso, en morir. Ciertamente somos carne y hay una naturaleza en nosotros, pero tenemos que ir muriendo a nosotros mismos. Porque a veces el enemigo más grande somos nosotros mismos. No es el diablo, no es el mundo, es nuestra naturaleza. ¿No vas a ir a la iglesia ahora? Tengo mucho trabajo. Oye, no entregó los diezmos fulano de tal hermano. Es que no me alcanza. Hay muchas cosas. Tenemos que dejar, tenemos que salir nosotros de nuestro círculo donde en realidad muchas de las veces no es aquel el que llevó la cruz, el que nos dirige, sino que es el círculo de la vida. Y pudiéramos tener el nombre de cristianos, pero necesitamos morir. Cada uno de nosotros. La cruz es un símbolo de unión con Cristo. Y eso es algo importante. Y lo vamos a ver un poquito más adelantito, eso. Pero cada uno de nosotros tenemos que ver cuál es nuestro mensaje o qué queremos oír. Porque como bien decía el pastor el día de ayer y antier,
En 1 Corintios 1:17, como Pablo está hablando aquí. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con palabras, no con sabiduría de palabras, perdón, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso es importante, no es la sabiduría humana, porque tú y yo pudiéramos tener un lenguaje, pudiéramos saber muchas cosas acerca de la Biblia, o pudiéramos saber muchas cosas acerca de lo que es la sabiduría humana. Pero si el Espíritu Santo de Dios no te da guianza, tú no estás viviendo la palabra, simplemente es algo pasajero. Se va yendo. Se va yendo. Aquí podíamos nosotros ver cómo, ¿sí? Vemos al apóstol Pablo compartiendo el evangelio de Cristo, levantando la cruz de Cristo, el Calvario, siempre, siempre. No es lo que yo sé, no es lo que aquel sabe, sino Cristo, primer lugar en todo. Decía en el versículo 18, allí mismo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando tú y yo nos levantamos a predicar, ¿qué dice la gente? Están locos estos. ¿Qué están compartiendo eso de la cruz? Es algo que no tiene sentido, pero es importante. Amados hermanos, para ellos es locura. Quizá para los nuestros es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. En Él, solo en Él. El evangelio es el único que puede salvar, puede transformar nuestras vidas. No hay otra cosa. No hay nada en lo humano que pueda salvar al hombre. Solo Cristo. Solo el evangelio de Jesucristo y este crucificado. Nada más. La gente busca muchas cosas, menos el evangelio del Cristo crucificado. Menos. Quieren muchas luces, ¿sí? Alguien que sepa muy bien tocar y quiere que lo vean. Pero sabes una cosa, Dios no busca teatros. Dios no busca un auditorio súper espectacular donde haya muchas luces y pudieras salir en la primera foto y salir en la caja de los fósforos, en todo. No. La palabra de la cruz es mantenerte allí hasta que Cristo sea exaltado en todo. A través de tu mensaje, de mi mensaje, de nuestra manera de vivir. Cristo sea exaltado en todo. Jamás lograremos nosotros llegar al final de nuestros días y poder que nos diga: pase buen siervo y fiel, si nosotros no llevamos esa cruz, si nosotros no compartimos esa cruz del evangelio. Sin la cruz no hay calvario. O sin el calvario no hay cruz. Jamás. Y sin la cruz no hay salvación. Es allí
donde podemos nosotros llegar al pie de la cruz y entregar todo, despojarnos de todo y poder decir: aquí estoy, oh Dios, quiero llevar ese mensaje y quiero caminar contigo para siempre, venga lo que venga. Oye, no, es que no me escuchan, no me hacen caso. Les hablo y les hablo de Cristo y no me hacen caso. Les hablo de la Biblia, no me hacen caso. Cuéntales chistes y todo el mundo va a estar ahí contigo. Háblales de la prosperidad. Háblales de basura que conduce al infierno y todo el mundo va a estar allí. Pero tú sigue predicando a Cristo. Tú sigue predicando, sigue enseñando la cruz, pero la gente tiene que ver que tú estás allí, que tú llevas la cruz, que tú reflejas a Cristo en tu vida, que reflejamos a Jesús día a día en nuestro caminar. El evangelio de hoy es un evangelio de ofertas, un evangelio de promesas sin demandas, de privilegios sin responsabilidades, de resurrección sin calvario. Eso es lo que escuchamos allá, eso es lo que se oye. Y están los auditorios a reventar. ¿Son iglesias? ¿O son sectas? Eso es importante. Ay, es que ahí no se mueve el espíritu, ahí en tu iglesia y esto y allá rodamos por el piso. Son tantas cosas. Gracias al Señor. El Señor ha tenido a bien liberarnos de todo eso. Porque muchas cosas de las que practiqué, yo lo digo en mi persona, en mi principio de mi cristianismo, era obra de Satanás, no del Espíritu. Y para eso tuve que arrepentirme. Y nadie me lavó el cerebro. Nos dimos cuenta a la luz de la palabra. Hermanos, el evangelio de la cruz no tiene nada que ver con lo que hay allá afuera, con el teatro, con hablar de ti mismo, con las luces. No digo que, oye, no tienes que tener luces en tu iglesia. Sí, pero no que no parezca un circo. Sí, es importante. Pero siempre tiene que ver, tiene que exaltarse a Cristo. A Cristo. Predica a Cristo. Mira lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? ¿Cómo vemos nosotros esto? ¿Cómo refutas lo que allá afuera se escucha? Es que el diablo te tiene así a ti, por eso estás pasando por todo ese sufrimiento que tú estás enfrentando en este momento. No, vamos a padecer y quizás sufrimiento y quizás golpes y quizás que nosotros seamos rechazados por causa de la cruz, apedreados. Vemos al apóstol Pablo, nosotros, ¿por dónde pasó el apóstol Pablo? ¿Dónde terminó el apóstol Pablo? Nosotros aquí estamos muy bien, no se me duerma, ¿sí? Nosotros estamos tranquilos, como si nada.
¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estamos tranquilos nosotros? No está pasando nada en nosotros. Es que eran otros tiempos, era el principio de la iglesia. Por eso la gente se levantaba. Si nosotros nos levantamos a predicar al Cristo crucificado, no es atractivo para la gente que le digas, hey, deja a la mujer de tu hermano. No te acuestes con tu prima hermana. Eso es pecado delante de Dios. Deja a la sobrina. Todo eso se practica. Se vive. Cuando nosotros nos levantamos y predicamos a Cristo y confrontemos a esa gente, hermanos, van a salir los palos. Nos van a meter a la cárcel. Y ahora pues no se usa la crucifixión, pero quizás nos linchen. Pero sí necesitamos nosotros levantarnos. El Señor ha hecho la obra en nuestras vidas y ha reflejado su luz para que nosotros podamos comunicar el evangelio de la cruz. No otra cosa. No otra cosa. ¿Saben que eres cristiano donde tú trabajas? ¿Les hablas de Cristo? ¿O simplemente le dices, ay, voy de vez en cuando ahí con el pastor Gerson, pero ahí de pasadita nomás, visito, no tengo responsabilidad, no hay problema? No sabes una cosa, es importante. Tú y yo necesitamos afirmarnos bien en nuestras convicciones día a día, porque la única manera de salvar al ser humano es a través de la cruz. Es a través de la cruz. Llevas la cruz porque tienes 30 años en la iglesia, 25, 15, 5. Te tengo noticias, quizás no lleves la cruz y tienes todos esos años yendo a una iglesia. Porque te sientes a gusto, te sientes cómodo, cómoda, pero no hay un reflejo de que la cruz esté sobre ti. Porque en las primeras de cambio empezamos a llorar, empezamos a decir, no, oye, yo tengo como unos 15 ahí en la iglesia ya conmigo, ¿sí? Pero ¿sabes algo? Esas sillas han pasado como por 350 gentes en los 16 años que tenemos ministrando. ¿Por qué? ¿Dónde están los que se bautizaron? ¿Dónde están los que empezaron? Decidieron no tomar su cruz. Se les hizo muy pesada y decidieron regresarse algunos al mismo gómito donde estaban de pecado. Decidieron algunos irse y escoger una secta donde se mueven otras cosas, donde se enseña otra cosa menos la palabra de Dios. Hermanos, nosotros somos llamados para predicar el evangelio de Jesucristo y poder llevar a esa gente a los pies del Calvario. Sí, necesitamos eso, pero nosotros primeramente necesitamos reflejar, como lo decía anteriormente, que esa cruz está sobre nosotros y que estamos caminando.
No nos sirve que nosotros vayamos a la iglesia y que lo tomemos como un lugar donde nos sentimos cómodos, a gusto, socializamos. Y al final, cuando a la hora de que se nos confronta y se nos habla la palabra, decimos, ¿sabes una cosa? No es mi lugar. No estoy de acuerdo. No hay compromisos. Oye, ¿y por qué vienes? Es que me siento a gusto. Tengo muchos amigos, amigas, pero no es algo que te va a llevar al cielo. Necesitamos morir para poder tener vida. Y sabes algo, como lo podemos ver ahí en Gálatas capítulo 4. Capítulo 6, versículo 14. Pudiéramos ver desde el 11. Vemos acerca de lo parecido que estábamos viendo por allá en 1 Corintios, acerca de la sabiduría, acerca de las señales, nada más que aquí es acerca de la circuncisión, incircuncisión. Gálatas capítulo 6, versículo 11 en adelante. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dice el apóstol Pablo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer, persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos, dice el apóstol Pablo, esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y luego sigue diciendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nada. Solo Cristo. Solo la cruz. Solo el Calvario. Solo el Evangelio. Nada más. Qué importante. Entonces nos podemos quedar ignorantes, como decía el pastor. No. Pero es para gloria de Dios, no para gloria tuya ni mía, ni de nadie más. Es para gloria de Cristo. Y llevar esa gloria a los pies del Calvario en todo. Qué importante. Y pudiéramos ver que al pie de la cruz se podían escribir dos letreros. Número 1, así amó Dios al hombre. Número 2, este es el precio que Dios pagó por la salvación de tu alma y la mía. Repito, así, número 1, así amó Dios al hombre. Número 2, este es el precio que Dios pagó por la salvación de tu alma y la mía. ¿Cómo? Es importante. Allí, al pie de la cruz. Y pudiéramos nosotros ver, amados hermanos, va a haber sufrimiento, como lo decíamos. Sí, sí va a haber. Mucho sufrimiento. Gloria a Dios. Porque esto es de sufrimiento, es de martirio, y no es que seamos masoquistas ni nada de eso. No te preocupes, si ahorita no estás en sufrimiento, va a llegar su momento. Siempre Dios lo hace así, para sacar lo mejor de ti y de mí. Siempre. El sufrimiento es natural al Evangelio porque el Calvario nunca logró pavimentarse.
El Calvario es áspero, allí nadie te aplaude. Todos te escupen, te bofetean, nadie te felicita. Absolutamente nadie. Y te tengo noticias, hay muchos turistas del Calvario que en lugar de llevar la cruz, quieren que la cruz los lleve a ellos. Quieren una cruz elegante y una escalera para subir y una almohada para descansar y clavos de goma que no les duela. Eso es lo que pasa muchas veces a cada uno de nosotros. El Señor nos ayude cada día. Porque lo único que quiere el Señor es que lleguemos al final. Como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando expiró, dijo: consumado es. La deuda está saldada. Gracias, Señor, porque llegamos. Pero hoy día podemos encontrarnos con la muerte y ya no hay nada que hacer. Si en realidad nosotros no la hemos pasado, que agarramos la cruz y la bajamos, la volvemos a subir, la volvemos a dejar, nos agarra de bajada la muerte y no va a haber regreso. Nos espera el infierno, al igual que los que están afuera. Sí, hermanos, tomemos la cruz y tomémosla de a de veras, porque lo único que quiere es el Señor que estemos con Él por la eternidad. Porque la cruz es símbolo de nuestro amor con Cristo. No solamente en virtud de que seguimos su ejemplo, sino en virtud de lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros por su muerte sustitutiva en la cruz. Eso es importante, porque allí es donde nosotros morimos con Él. ¿O es que en realidad no hemos muerto? Es en la cruz. Sin cruz no hay salvación. Sin Calvario no hay salvación. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Es importante que nosotros como hijos de Dios podamos analizar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice la Biblia: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven, para que los que viven, ya no vivan para sí. ¿Y qué más? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pregunta: ¿para quién vivimos? Gloria a Dios. Eso es importante, porque yo no puedo vivir para mi trabajo. Yo no puedo vivir para otras cosas que sean prioridad para mí, sino la prioridad debe ser Dios en mi vida.
Las otras cosas las tenemos que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que hacer diferentes cosas. Tenemos que dedicarle tiempo a la familia, muchas cosas, pero no deben ser nuestra prioridad. No deben ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser Cristo. 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 Y si no es tu prioridad Cristo, al que le das más prioridad, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios al que le damos más prioridad. Eso es algo importante. Ya no vivir para sí, sino para aquel que murió por nosotros. Tío Mario, con todo lo que quede para Él. Todo. Con todo. Dos cosas. La muerte nos sorprende. El Señor viene por su iglesia. Necesitamos estar haciendo nuestra chamba como hijos de Dios. Nuestro viejo hombre siempre nos va a querer jalar a otras cosas. Pero podemos nosotros analizar que nuestro viejo hombre, cuando nosotros nos determinamos, cuando nosotros nos arrepentimos, decimos, Señor, todo contigo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que por medio de su Espíritu que mora en nosotros, pudiésemos andar en vida nueva, permaneciendo en Él. Permaneciendo en Él. No es de ahorita sí y mañana no. Es todos los días. Todos los días. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice la Biblia, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque hemos muerto a nuestra carne. Es que yo ya no voy a tener deseo. Sí, siempre. Pero esa no tiene dominio sobre ti y sobre mí, sino Cristo. Mis convicciones están en Cristo, no en mi carne, no en mis pasiones y deseos. Esos están sometidos al Espíritu, porque vivimos una vida en el Espíritu, ¿cierto? Y si no, es que tenemos problemas. Pero sí es importante que nosotros podamos vivir para Dios y valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Gálatas 2:20. Como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Todas mis flaquezas, todas mis debilidades, las llevo a Cristo. El apóstol Pablo da este ejemplo aquí y vaya, lo vivió.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él es mi vida. Todo lo he entregado a Él. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que se entregó por nosotros. Qué maravilloso es poder valorar, analizar todo esto y poder hacer un alto en medio de nuestras vidas. Porque ¿cómo podemos nosotros ver que la cruz, hablando teológicamente, siempre se utilizó como descripción del evangelio de salvación? Oye, ¿cómo? Como decíamos en el principio, como aquello que era maldito, ahora se convierte en una bendición. Para salvación. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. De modo que la predicación del evangelio es la palabra de la cruz. Regresando un poco. La predicación del Cristo crucificado. Es por ello que se gloría el apóstol Pablo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de sufrir persecución a causa de ella. Sí, hermanos, es importante. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Todos. De una manera u otra va a haber persecución. Vamos a enfrentar situaciones difíciles. Se va a levantar la familia en contra de nosotros. Tu patrón, tus trabajadores, la gente que te rodea. Todos. Porque les estás hablando del Cristo crucificado. Les estás hablando del Calvario. Les estás hablando que el evangelio no es de comodidad, no es de prosperidad. No es de sentirte allí nada más, puro descansar, todo tranquilo, soy cristiano, no pasa nada. El evangelio es persecución, es martirio, es sufrimiento, todo. Estamos allí porque Jesús lo hizo todo por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Y es importante que nosotros podamos seguir sus pisadas. Y no es de que lleguemos a una cruz como Él lo hizo, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para que nosotros pudiéramos tener oportunidad y pudiéramos ser redimidos. Porque antes nos esperaba el infierno a todos. ¿Cómo podemos nosotros ver? La palabra de la cruz siempre será la palabra de la reconciliación con Dios, con el Padre. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio
de la reconciliación. ¿A quiénes, hermanos? A nosotros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros. Porque nosotros seguimos el ejemplo de Cristo. Es allí donde podemos nosotros ver que es mediante la cruz que Dios ha reconciliado a judíos y a gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Es allí. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿qué? Uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Vámonos. Hay oportunidad para todos. Para todos. El mensaje es para todos. A nosotros nos encargó el Señor el mensaje de la reconciliación. ¿Amas a tu prójimo? Predícale el evangelio de la cruz. ¿Quién es el encargado de hacer eso? Nosotros. Nadie más. Es importante. Él reconcilió todas las cosas consigo mismo. Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Las que están en la tierra y en los cielos. Todo la oportunidad, a través del Calvario, a través de la cruz, a través de su sacrificio. Qué maravilloso como nosotros podemos ver. Esta reconciliación se produjo porque Cristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, clavándola en la cruz. Por eso, Colosenses 2, versículo 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué maravilloso como nosotros podemos ver lo que aparentemente para muchos era una derrota. Se produjo el triunfo en ese momento, en la cruz del Calvario. Lo que era una maldición
se convirtió en una bendición para nosotros, como sus hijos ahora. Ayúdanos, Señor, cada día, Dios, para caminar contigo de acuerdo a tu voluntad y vivir para honrarte en todo. Señor maravilloso, glorifícate en medio de nuestras vidas. Y ayúdanos a valorar, oh Dios, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Porque a veces se nos olvida o nos ponemos cómodos de tal manera, Dios, que no miramos hacia lo que tú hiciste. Señor maravilloso, glorifícate en medio de nosotros y sigue haciendo ese trabajo que tú iniciaste, esa obra perfecta. Necesitamos, Señor, de ti en medio de nuestras vidas. Y que cada día, Señor, podamos entender de que solamente, Señor, en el Calvario hay salvación. Solamente en la cruz hay vida eterna. Solamente, Señor, en el Calvario podemos encontrar, Dios, el perdón. Glorioso Dios, ayúdanos para que podamos llevar esa cruz. Señor, cada uno de nosotros, y fortalécenos para llegar a la meta de nuestros días o cuando tú vengas por nosotros. Porque a veces renegamos, Señor, y decimos que está muy pesada, cuando en realidad, Señor, tú sabes la cruz que nosotros podemos llevar. Maravilloso Dios, glorifícate en medio de nosotros de tal manera, Señor, que podamos tomar la cruz con gozo y podamos deleitarnos, Señor, en medio de esa obra que tú estás haciendo a través de ella en nosotros. Señor maravilloso, que día a día podamos darte gloria, honra, alabanza a ti. Y podamos ir, Señor, al pie de la cruz, humillándonos, reconociendo, Señor, que somos faltos, reconociendo, Señor, que solamente en ti podremos lograr la victoria. Y podemos llegar, Señor, al final con gozo y regocijo. Gracias, Señor, porque la cruz que diseñaste para nosotros es la cruz que podemos llevar, Señor. Maravilloso. Gracias por fortalecernos. Gracias por sustentarnos. Gracias por mantenernos en pie. Gracias, Señor. Maravilloso. Te adoramos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias, porque esa cruz, Señor, que era como una maldición, Señor, para aquellos que eran colgados, vino a ser para bendición para nosotros, Señor, ahora. Gracias, Señor, en Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados. Vamos a tomar un receso hasta las 12, creo que son 11:20, ¿no? Una cosa así, entonces vamos a tomar un receso
para las 12 y vamos a regresar a un panel de preguntas y respuestas. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, ya sea que se la mande electrónica a Jaciel o la haga llegar aquí a la mesa del sonido por escrito. De preferencia usen este espacio y así arrancamos ya con una buena cantidad de preguntas nuestra sesión. Entonces vamos a usar como mejor les convenga el tiempo del receso ahorita.